Son lesiones frecuentes en la población, se producen en distintas edades, especialmente en pacientes jóvenes en edad laboral. También la gimnasia y prácticas deportivas tienen una alta incidencia en las causas. La lumbociatalgia por hernia de disco se da en pacientes jóvenes como en adultos. En estos últimos son más frecuentes las causas de tipo degenerativo, sin olvidar procesos patológicos que pueden estar presentes como ser antecedentes gineco-obstétricos, causas tumorales o también un amplio campo que tiene que ver con aspectos laborales donde la simulación tiene una incidencia relevante. Para comprender esta patología vamos a definir los términos, entender la anatomía funcional y las causas biomecánicas implicadas antes de entrar en la clínica y el tratamiento. Ya sabemos, una lumbalgia, el dolor localizado en la región lumbar, ese dolor si se irradia hacia las piernas por el territorio del nervio ciático, hablamos de una lumbociatalgia, y una ciatalgia, el dolor localizado en las piernas, sin el componente del dolor lumbar. Estas lesiones afectan más del 70% de la población. Si alguna vez de este 70% tuvo un dolor lumbar. También la ausencia laboral es elevada, un 15%. En el 45% es mayor entre los hombres entre las edades de 35 y 45 años. El 90% de estos episodios ceden entre un mes y medio. Menos del 7% de ellos van a desarrollar un dolor lumbar crónico. En atención primaria, el 1% tener presente que pueden ser neoplasias. El 4% pueden ser fracturas por aplastamiento, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Y el 1 al 3% se deben a protrusión discal o hernia de disco. Anatomía funcional. El disco está formado por el núcleo pulposo y laminillas concéntricas que contienen al disco que tiende a escaparse cuando soporta cargas axiales asimétricas. Las laminillas aportan el mecanismo de autoestabilidad, manteniendo un estado de pretensión. Es decir, la eficacia de esta estructura depende del estado de esta pareja funcional, el anillo y el disco. Una carga de 100 kilos aplasta aproximadamente 1 a 4 milímetros a un disco sano, mientras que si el disco está enfermo, se aplasta más de 2 milímetros. Por otro lado, la recuperación inicial lenta o tardía afecta a las estructuras osteoarticulares de los cuerpos vertebrales y articulaciones vecinas que llevan a la artrosis y al dolor crónico. Esta es una de las causas más frecuentes de la lumbalgia. Vemos que el peso del cuerpo, para mantener el equilibrio, se tira el tronco hacia atrás y esto es importante. El sobrepeso produce un estrés biomecánico que lleva a la larga a una degeneración espinal. Este sobrepeso produce un cambio en la postura del torso con el objeto de distribuir las cargas, produciendo un incremento de las fuerzas en la columna lumbar baja. A consecuencia de la obesidad se generan fuerzas compresivas multiaxiales, las cuales para ser contrarrestadas obligan a mantener una contracción muscular sostenida a partir de los músculos espinales, incrementando las presiones en las facetas articulares, como veremos ahora. Este es el mecanismo más frecuente. Como el torso, habíamos dicho, se desplaza hacia atrás, el centro de gravedad lo hace hacia adelante. Se hace más largo este brazo de palanca. S corresponde a los músculos espinales y P corresponde al peso del cuerpo. P1 es el brazo de palanca alargado. Para mantener el equilibrio es necesario entonces incrementar las fuerzas en S, o sea, en los músculos espinales. Esto se traduce en un aumento de la presión en las facetas articulares, provocando dolor y deterioro de las mismas,
con el tiempo. O sea que el aumento del peso del cuerpo modifica la posición del centro de gravedad. El aumento de las cargas axiales provoca un incremento de la tensión posterior debido a la contractura de los músculos paravertebrales, lo cual incrementa la presión en las facetas articulares. El sobrepeso se concentra a nivel de las vértebras lumbosacras. Las cargas se distribuyen dividiéndose por las dos columnas de la pelvis a nivel de los alerones sacros. A nivel de la cadera y del pubis son anuladas por fuerza de reacción del piso generadas durante el apoyo del peso del cuerpo. Se forma un anillo completo de distribución de cargas que se altera con el sobrepeso y esto se hace evidente por la distribución de las trabéculas óseas. Estas son las afecciones más frecuentes que originan el dolor lumbar. La enfermedad discal degenerativa es un proceso crónico, generalmente en pacientes de mediana edad o mayores. Es más frecuente en pacientes que realizan, como habíamos dicho, labores que implican sobrecargas crónicas, por ejemplo, en los albañiles. La artritis facetaria tiene que ver más con el sobrepeso, mientras que la hernia de disco y la espondilolisis o listesis tienen que ver tanto con factores predisponentes como con sobrecargas o traumatismo. Es decir, esta es una hernia del núcleo pulposo a nivel de L5S1. En una resonancia de perfil vemos cómo protruye acá el disco. En el frente vemos esa protrusión que está expresada en las radiografías, en las posiciones axiales. El pinzamiento o espondilolistesia, acá vemos cómo disminuye la altura del espacio entre los cuerpos vertebrales. Y la espondilolistesis no, ya hay un franco desplazamiento. Son frecuentes y tienen que ver, como habíamos dicho, con las personas jóvenes. En cambio, en la subaguda aparecen luego de un tiempo de soporte de descargas. Los desgarros ligamentarios son consecuencia de movimientos o esfuerzos bruscos e intensos y de corta duración. Una lumbalgia crónica mal localizada nos tiene que hacer pensar en procesos externos provocados por dolores reflejos. El cólico renal es uno de los más frecuentes. Como habían visto en clínica médica, la puñopercusión ayuda a diferenciar este cuadro. En una mujer posmenopáusica hay que descartar osteoporosis, que puede ser sospechada en una radiografía de la zona y cuantificada en una densitometría ósea. En una mujer joven, indagar también acerca de antecedentes ginecológicos. Las consultas por lumbalgia en mujeres en estado avanzado de gestación obedecen a una biomecánica parecida a la del sobrepeso que describimos antes. No olvidarse de descartar procesos tumorales. Como habíamos dicho, es importante identificar al paciente simulador. Generalmente se presenta por causas laborales. La evaluación clínica en los niños, entonces, sospechar espondilolistesis congénita entre las edades de 5 a 7 años, también una posible TBC. En el adulto joven, recordar que es más frecuente este cuadro, indagar acerca de traumatismos y tareas pesadas. En el adulto mayor, descartar osteoporosis o procesos degenerativos que llevan a la espondilolisis o a la listesis y tener en cuenta también las metástasis óseas. Para ello, siempre tener en cuenta el estado general del paciente. Estas preguntas nos pueden ayudar a orientarnos acerca del diagnóstico. ¿Es un dolor de origen lumbar o se trata de un dolor referido, como habíamos visto con el caso del cólico renal o los dolores gineco-obstétricos? Hay una sospecha de que pueda ser una enfermedad grave, es una lumbalgia que habíamos dicho que entra en las causas sospechosas, donde la alteración del estado general tiene mucho que ver. ¿Ese dolor es mecánico o inflamatorio? Generalmente el mecánico se exacerba con el soporte de peso, mientras que el inflamatorio permanece
cuando el paciente está en reposo o en la cama. ¿Es un cuadro radicular o no? La irradiación a las raíces nos va a indicar hacia dónde nos lleva este dolor. Acá a la lumbalgia se le agrega la ciatalgia. Como habíamos dicho, es un dolor referido en las piernas debido al compromiso de las raíces que forman el nervio ciático. La mayoría se originan a partir de una afección del disco vertebral, o sea, una enfermedad discal. Para identificar la raíz comprometida se debe conocer la irradiación del dolor, la función y el tono y el trofismo muscular y los reflejos. El aumento de la presión raquídea por la maniobra de Valsalva a través de la tos o estornudo nos hace pensar en una hernia de disco. Pero si ese dolor se mantiene en reposo, hay que pensar en una infección o en un proceso inflamatorio específico, como veremos luego. En la clínica, la infección, tenemos que ver la actitud antálgica, los movimientos y alteración de la curvatura del raquis, y en los procesos crónicos descartar atrofias musculares. Las maniobras semiológicas para hacer evidente un dolor, una irradiación radicular de dolor en los miembros inferiores, vamos levantando progresivamente la pierna a más de 60 grados. Si se despierta el dolor, pensamos que es un dolor de origen radicular. Podemos disminuirlo más, elongar el pie, hacer una dorsiflexión y evaluar si ese dolor se despierta. Esta maniobra de Gaensler sirve para descartar un dolor radicular de un dolor que puede ser, en este caso, si es positiva, por un dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Es decir, el enfermo nos consulta por una lumbalgia, pero en realidad este dolor está localizado en la sacroiliaca. Ponemos la pierna al borde de la mesa, flexionamos la cadera contralateral y extendemos esta cadera, y a este nivel se va a producir el dolor. También la evaluación de la contractura muscular. Acá lo miden por medio de 1 centímetro y cómo ese centímetro se va aumentando la longitud a medida que ese paciente flexiona. Pero si tiene una contractura muscular, esta medida se va a mantener. Nosotros podemos medirlo también al inclinar el paciente y ver si los dedos pulgar y el índice se separan cuando el paciente flexiona la columna. Sirve mucho para descartar contracturas musculares que están siendo simuladas por el paciente. Los reflejos tendinosos se basan en elongar los receptores de estiramiento, serían los usos musculares localizados en el interior de los músculos. El estímulo viaja hacia el sector correspondiente a la médula y penetra por las astas posteriores de la misma y regresa como impulso motor por las astas anteriores, provocando la contracción del músculo. En el caso del reflejo aquiliano, la elongación del tendón de Aquiles provoca la contracción refleja de los gemelos, permitiendo evaluar el arco reflejo en el sector S1, mientras que la elongación del tendón rotuliano produce la contracción del cuádriceps y corresponde a las raíces L3, L4. También podemos evaluar la distribución sensitiva de las raíces. L5 toma la cara externa de la pierna y llega a la zona medial del pie, mientras que S1 va por la cara posterior del muslo y se distribuye en la cara medial del pie, talón y dedo gordo. Este cuadro nos muestra los aspectos relevantes del examen clínico, es decir, un compromiso de L4 nos va a dar una debilidad de extensión del cuádriceps. Las maniobras que lo hace evidente es levantar cuando pedimos al paciente que se levante desde la posición de cuclilla, y el reflejo comprometido es el rotuliano. En cambio, un compromiso de raíz L5 nos va a afectar la dorsiflexión del pie y especialmente del dedo gordo.
Para eso le pedimos al paciente que camine sobre los talones. Un compromiso de L5 nos va a afectar la flexión plantar del pie y la flexión del dedo gordo. Le pedimos al paciente que camine en punta de pies. Y el reflejo comprometido en este caso va a ser el aquileano. Los medios complementarios, la radiografía, siempre pedimos el par radiográfico, y las radiografías oblicuas cuando buscamos algún compromiso en los agujeros de conjunción o en este caso cuando buscamos una solución de continuidad en el pedículo, que en este caso se trataría de una espondilolisis. La radiografía de frente y perfil, vemos la alineación de las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales y los espacios discales. Acá vemos, como habíamos descrito anteriormente, un pinzamiento articular, claro, porque hay un aumento también de la densidad subcondral de la vértebra y una espondilolistesis, que hay un deslizamiento de todo el componente vertebral a nivel de la quinta y la primera sacra. Habíamos dicho que la radiografía oblicua vemos la integridad del pedículo, o sea, vemos un perrito que se llama perrito de la Chapelle. La nariz está representada por la apófisis transversa, el ojo por el pedículo, la pata delantera, apófisis articular inferior, la oreja, la superior, y el cuello por el istmo. Cuando ese cuello tiene un collar, estamos hablando que estamos en presencia de una espondilolisis. La espondilolistesis no, porque ya hay un desplazamiento de la vértebra. La resonancia, vemos acá una protrusión de una hernia discal. Este es el esquema, cómo protruye tanto en la posición axial como en el perfil. Y vemos en la resonancia las distintas relaciones entre el perfil y el axial, en estos casos, cómo va protruyendo esa hernia. La tomografía nos sirve también para poner en evidencia un proceso de espondilolisis o en este caso cuando hay un desplazamiento, una espondilolistesis. La electromiografía es una técnica de registro gráfico que estudia la actividad eléctrica de los músculos y las velocidades con que el impulso nervioso se transmite por los nervios, tanto motores como sensitivos. Puede aportar información acerca del tiempo de evolución de la lesión, el grado de compromiso de la raíz por la cantidad de unidades motoras comprometidas, el estado de las vías de conducción y el grado de compromiso de los axones. Es útil también para evaluar la evolución del tratamiento, es decir, la resonancia examina la lesión anatómica que ha producido ese cuadro clínico, mientras que la electromiografía evalúa el estado funcional de esa lesión. Conclusiones. Las patologías más frecuentes, no olvidar, habíamos dicho que son las hernias de disco, habíamos dicho también los sobreesfuerzos, pero no olvidar otras causas que son menos frecuentes y tener en cuenta especialmente las lesiones tumorales. En el paciente joven, en cuadros agudos, pensar en sobreactividad física, hernia de núcleo pulposo y antecedentes gineco-obstétricos. En el adulto, pensar en una hernia, pero también en procesos degenerativos, que más bien son pasibles de tratamiento médico. No olvidarse también de un dolor referido que habíamos dicho respecto al dolor renal. En el adulto mayor, pensar ya más bien los dolores son hernias discales, pero por procesos degenerativos, como habíamos dicho, ceden bien, evolucionan favorablemente con tratamiento médico y fisiokinésico terapéutico. También pensar en las mujeres una osteoporosis si está en una edad posmenopáusica y más si esa mujer es delgada. Y no dejar en tener en mente los procesos tumorales, especialmente si el paciente nos refiere una alteración del estado general o una disminución del peso. El simulador, siempre tener en cuenta, fijarse en esa contractura muscular que pueda estar simulada por el paciente.
Una buena clínica, más que los medios complementarios, nos permite orientarnos perfectamente en el diagnóstico de todas estas patologías. Bueno, eso es todo sobre el tema de lumbociatalgia y lumbalgia.